jungle. Muy buenos días, amigos. Tenemos el privilegio de compartir con ustedes su programa, nuestro programa Parada 12. Aquí con la bella Jenny, que adorna nuestro programa, no solamente por su belleza, su forma de vida, de madre ejemplar, esposa ejemplar, profesional, que lo más importante es cómo ella se maneja y cómo su fan, ya me lo dice, tiene un fan muy grande en el programa. Pues comenzamos el programa, ya estamos en Navidad, la verdad que una Navidad Atípica. típica, con mucha tristeza, pero en esta Navidad el nacimiento del Señor no se aparta, el Señor está ahí. Y aquí de pie, firmemente convencido de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra se quedará entre nosotros. Y el cuerpo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Nosotros tenemos mucha preocupación en el programa, ya lo hablamos, sobre las fiestas navideñas. Las fiestas navideñas son para dar gracias por este Mesías que llega, que Jesús. La fiesta navideña están para unir la familia, aún pareciera que es a distancia, pero se puede hacer la fiesta familiar, todo el mundo buscando un espacio y con la mascarilla siempre puesta. Hay que hablar en este programa de lo que es uno de los principios más grandes del mundo, la gratitud. Qué pena, cuánta gente ingrata, cuánta gente que tú lo llevas de la mano y después te muerden la mano. Qué pena formar una familia y destruir una familia, como lo han destruido muchos de los encartados de lo que hoy están ya siendo acusados y que probablemente por las pruebas presentadas serán condenados. Aquí en este programa siempre dijimos que no queríamos circo, que no lo queremos, que no deseamos circo, pero que la verdad, que la ley resplandezca. Y la ley está por encima de todo. Y ahí me relaja siempre porque yo hablo del fardo de la prueba. Y el fardo de la prueba es lo más importante. Usted demostrar el origen de su fortuna, de dónde usted sacó ese dinero. Pero no es de donde usted lo sacó y ponerlo en una declaración jurada. Es cuánto se va a devolver. Algunos teóricos dicen que son 15.000 millones, otros dicen que son 20.000, pero Saulo de Tarso dijo en una ocasión que eran 30.000 millones de pesos. ¿Sabe quién es Saulo de Tarso? Leonel Fernández Reina, ese es Saulo, porque se arrepintió de todo y comenzó de nuevo. Saulo de Tarso. De manera que vamos a comenzar el programa, y más que en este momento se acaba de integrar el maestro de maestros. Nos vamos a un cambio y venimos inmediatamente con el programa. Fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. L'invito alla gioia è caratteristico del tempo di Avvento. La invitación a la alegría es característica del tiempo de Adviento. La espera, el nacimiento de Jesús que vivimos es alegre.
di una persona che amiamo molto. Un poco como cuando esperamos la visita de una persona a la que queremos mucho. Por ejemplo, un buen amigo al que no vemos desde hace mucho tiempo, un pariente. Y estamos en una espera alegre. Y esta dimensión de la alegría emerge especialmente hoy. El tercer domingo que se abre con la exhortación de San Pablo. Alegraos siempre en el Señor. Alegraos. La alegría cristiana. ¿Y cuál es el motivo de esta alegría? Que el Señor está cerca. Cuanto más cerca de nosotros está el Señor, más estamos en la alegría. Cuanto más está lejos, más estamos en la tristeza. Esto es una regla de los cristianos. Una vez un filósofo dijo una cosa más o menos así. Pero yo no entiendo cómo se puede creer hoy, porque aquellos que dicen que creen tienen una cara un poco fúnebre, no dan testimoniancia de la alegría, de la resurrección de Jesucristo. Y hay tantos cristianos con esa cara un poco entristecida, fúnebre, de tristeza. Pero Cristo ha resucitado, Cristo te ama y tú no tienes alegría. Pensemos un poco a esto. Y digamos, yo tengo alegría porque el Señor está cerca de mí, porque el Señor me ama. El Evangelio hoy ci presenta el personaje bíblico que el Evangelio de hoy nos presenta el personaje bíblico que, exceptuando la Virgen de San José, vio el primero y mayormente la espera del Mesías y la alegría de verlos llegar. Hablamos, naturalmente, de Juan el Bautista. El evangelista lo introduce de modo solemne. Hubo un hombre enviado por Dios. Este vino como testimonio para dar testimonio de la luz. El Bautista es el primer testigo de Jesús, con la palabra y con el don de la vida. Todos los evangelios concuerdan en mostrar cómo Él realizó su misión indicando a Jesús como el Cristo. Me has llamado, Señor, a seguir tu camino y a llevar tu palabra y ser luz. Ayúdame a seguir. Tú me has dicho, Jesús, que cargue mi cruz y que pierda mi vida por ti. Tu promesa es mi salvación. Enséñame, oh Jesús, a querer a mi hermano, a ser santo como lo eres tú. Muéstrame, Jesús, tus heridas de amor, la sangre que diste por mí en la cruz. Sin conocerte ya te quería,
tus latidos son mi mejor melodía. Soy feliz desde que llegaste. Contigo he creado la sonrisa más grande. Tú me inspiras a ser mejor. Cuando me busques encontrarás mi voz. Te acompaño a cada segundo porque somos mejores cuando estamos juntos. Camino contigo en cada momento para cuidar lo que más te importa, humano como tú. Sin conocerte ya te quería. Tus latidos son mi mejor melodía. Soy feliz desde que llegaste. Contigo he creado la sonrisa más grande. Tú me inspiras a ser mejor. Cuando me busques encontrarás mi voz. Te acompaño a cada segundo porque somos mejores cuando estamos juntos. Camino contigo en cada momento para cuidar lo que más te importa, humano como tú. Bueno, aquí ya entró el maestro. El maestro era compañero del magistrado de 100 canciones y un millón de recuerdos. Él va a decir que no, que él era muy pequeño cuando eso, pero lo acompañaba en la cabina, su amigo. Señores, esta semana hemos tenido mucho contenido, Sí. pero lo que más entristece es que el COVID vuelve a tomar partido. De 400 camas que teníamos disponibles, ya hay 200 y pico que están ocupadas. ¿Qué está pasando, Francis? Bueno, lo que está pasando es que la población, una parte importante de la población, ha relajado las medidas sanitarias impuestas por las autoridades, y eso lo vemos a diario, ¿no? Gente sin la mascarilla, ciudadanos sin la mascarilla, sin el distanciamiento social. Las fiestas clandestinas se han multiplicado, que es un foco también de propagación del virus COVID-19. Y ahí tenemos finalmente los resultados. Estamos aparentemente en un segundo brote, y así lo confirman los 5.132 infectados. Eso fue ayer sábado, ¿no?, que se dio la información, y la ocupación de las camas de emergencia, de las unidades de emergencia, en un 50%. Creo que las autoridades tendrán que endurecer las medidas y la población comprender que si no aportan su granito de arena, pues vamos a seguir teniendo problemas en términos sanitarios, Yanil. Eso es el área sanitaria. Vamos ahora al área jurídica de una vez. Así es. Antes de pasar al área jurídica, don Martín, es lo que dice, lo comparto plenamente lo que dice Francis. Aparte de que la población ha relajado un poco las medidas sanitarias, también las autoridades yo siento que han flexibilizado un poco el tema de imponer y obligar a la población a llevar a cabo. El tema en tapete es que si el 24 y el 31 se van a flexibilizar las medidas por X cosa, como quiera el 34 y el 21 la gente va a hacer lo que tiene que hacer, quedarse en su casa, cenar en familia, y los desaprensivos como quiera van a salir a las calles. Ahora, ¿cuál es la recomendación? Obligatoriamente usar las mascarillas. Y hablo un poco de las autoridades porque incluso referencias internacionales
hablan de un aumento importante después de pasar las Navidades, por el traslado de personas en Estados Unidos, por ejemplo, de un estado a otro, a compartir con la familia. En esta semana nosotros hemos estado viendo que personas están llegando de otros países sin medidas precautorias. Por ejemplo, yo he recibido varias personas que han llegado de otros países y aquí no se le ha puesto medida precautoria, ni se le hace una prueba del COVID a la salida del país de donde vienen, ni se le hace una prueba de COVID cuando entran al país, ni se le ponen en cuarentena cuando llegan. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a sobrevivir a eso? Mira, sobre eso que tú señalas, yo quiero contar lo siguiente, y es que tengo una amiga en Estados Unidos, el esposo fue afectado por el COVID y donde ella se hospeda, los dueños de la casa, del apartamento, también fueron afectados por el COVID. ¿Qué hicieron ellos? Vinieron a República Dominicana infectados y que resolvió un problema de tierra que tienen aquí. ¿Y quién puede determinar eso aquí? Sin embargo, cuando vinieron aquí a República Dominicana, de Nueva York específicamente, no se le hizo ningún tipo de prueba. Es correcto. Esa gente están en este momento, quizás han infectado 5 o 6. Es correcto. Y tal vez ni siquiera dicen que están contaminados. No, es una irresponsabilidad. Eso es parte de la irresponsabilidad. Lo importante es que la gente asuma, siempre mi posición ha sido esa, asuma de manera individual su cuidado personal y el cuidado personal de su familia. Nosotros tres estamos en este espacio, en el programa, pero los tres tenemos de nuestro lado nuestras mascarillas en las manos. Inmediatamente nosotros nos paramos de aquí, nos colocamos nuestras mascarillas. Entonces, yo entiendo que es una posición individual para que uno pueda salir a flote ya en el año 2021, ver lo que va a pasar con este contagio. Martín, entre abogados te veas. Sí. Bueno, vimos que hay un nuevo presidente vitalicio del Colegio de Abogados y eso habla muy bien de la democracia del Colegio de Abogados, porque él es el único que puede ser presidente del colegio. No hay veneno en eso que tú dices. Porque el veneno se lo está poniendo tú. Se lo está poniendo tú. Porque él fue a una consulta, se sometió a una consulta popular, no unas elecciones. No es verdad. ¿Qué fue lo que pasó ahí entonces? El veneno se lo está poniendo tú. Pero ¿y qué fue lo que pasó entonces? Bueno, lo que pasó ahí, única y exclusivamente, es que donde no está la democracia, entonces las cosas no pueden salir bien. Cuando una persona se quiere perpetuar 3 veces en una institución como esa, las cosas no pueden salir bien. Y yo soy amigo de él. Sí. Pero yo creo en la democracia. Yo creo que se debe respetar cada vez que se hacen cambios, que eran 2 periodos, y ya él mete el otro, entonces ya la cosa, tú verás cómo termina eso. Ahora yo entiendo. Eso termina a rabazo limpio. ¿Fueron elecciones fraudulentas? Yo no voy a hablar ni de fraude, ni voy a hablar de nada, porque quien lo quiera aceptar como tal, ahora, ese es un colegio que parece que tiene una pandemia, ¿eh? Sí. Porque los verdaderos abogados de prestigio de este país, ninguno ha optado por ser presidente del colegio de abogados. Entonces, ahí se habla mucho de dinero, se habla mucho de llevar gente que no son abogados todavía, se hablan una serie de cosas que por demás, para mí no tiene fundamento ya, porque es una realidad. Ahora vamos a ver cómo termina, porque todo el que ha impuesto cosas contra la natura terminan mal. No se puede retorcer los acontecimientos. Y tomarlo de referencia para asesorar a otros. Él pudo haber puesto a alguien. Pero yo tengo que cuántos años en la red de abogados católicos, yo estoy loco que me quiten de ahí, porque hay que darle la oportunidad a otros, a jóvenes. Entonces no podemos continuar en eso. Pero Martín, se ha demostrado ya en República Dominicana que el que está en una institución regularmente se quiere eternizar. Es como si tuviéramos un dictador o un Trujillo detrás siempre. ¿Y cuáles son los resultados de eso? Bueno, los resultados son como lo que estamos viviendo ahora. Mira, República Dominicana. Es más. Corrupción, sometimiento a la justicia y un hermano del presidente de la República diciendo que está viviendo, dijo él, Alexis, que está viviendo un momento de zozobra. Bueno, lo que pasa es que él es un hombre que estudió en una universidad, que de ser barbero, ¿sabes?
que Amazon tiene un problema. Que él vende más que Amazon. ¿Verdad? Sí. Él vende más que Es Amazon. un genio de las finanzas. Es un genio de la finanza. Un hombre con una... óyeme, pero ese nombre que le buscaron, ¿cómo que se llama el nombre? El pulpo. El pulpo, porque él no sabe, yo no creo que él sepa sumar 10 más 10. ¿Cómo va a ser? No, porque de Barbero, fíjate, el papá de... Pero tiene una visión amplia de hacer negocios. Más que tú y más que yo. Lo que pasa es que el presidente... Cuidado si nosotros estamos envidiosos con eso. No, porque Yo diría que de hacer más. cuando él andaba en un caballo y ellos andaban en un carro Mercedes-Benz. Exacto. Entonces yo no puedo estar envidioso. Yo diría Ok. que de hacer malos negocios. O sea, que para que estemos claros. Mientras tú andabas con Mercedes, él estaba recortando allá en San Juan. Allá en San Juan. Que no es malo ser barbero. No, jamás. Sí. Yo fui mensajero a los 13 años. Exacto. O sea, yo no lo veo mal. Pero los barberos parece que están teniendo ahora como mucha presencia. Porque el papá del penco, Macorís, que era mi barbero, pero para que no quite la línea de los barberos, Flavio Suero fue mi barbero. Ok. Por eso que te ¿Cuánta digo- dignidad Exacto. y cuánto decoro hay en ese hombre? Yo tenía un barbero O sea que era que- mi consejero. Bueno, para que sepa. Mientras él me recortaba, yo le hablaba y me orientaba. Vamos a ver. Voy a tener que investigar si tiene ahí, si ¿qué las dijo? mujeres eran peluqueras. A ver, también. ¿qué fue lo que dijo el magistrado? El de lo que iba a magistrado, pasar. Tu sí. amigo, mi amigo. A ti te gusta mucho ese segmento. Sí, me gusta, me Ok. gusta. Vamos a ver si lo tiene en la mano ahí. Yo le puedo garantizar a usted que si mañana, cuando usted baje del trono y no tenga los cortesanos a su alrededor, cuando usted tenga sus verdaderos amigos a su alrededor, cuando usted tenga a su familia que lo quieren siendo presidente, cuando usted tenga solo a sus hermanos que lo quieren porque lo aman y sus verdaderos amigos, y usted tenga un problema porque se vaya a cometer en contra de usted un acto de injusticia, yo estoy seguro que parte de los integrantes que están en esa mesa le van a decir a usted, señor presidente, tenemos que tratar de que sea el juez Alejandro Vargas que le juzgue, porque estamos seguros que si se va a cometer en contra suya la injusticia, él no va a dejar que se cometa. Cuando yo le decía al presidente de la República, a raíz de una entrevista en el Consejo Nacional de la Magistratura, era que le decía, como señor presidente, cuídese del poder, porque cuando uno está en el poder, el chiste más agrio que uno haga despierta muchísimas carcajadas, y uno llega hasta creerse que uno nació para ser cómico, hacer drama, porque la gente se ríe de todo. Y es así, el poder es así. Bueno, Vamos a un cambio sí. para entrar con Pero el es invitado. bueno que abundemos algo sobre esa reflexión de juez Alejandro Vargas, donde él habla de la levedad y la transitoriedad del poder. Sí. Fíjate que históricamente los gobernantes que se han querido eternizar en el poder han terminado en el exilio, presos o en el más profundo ostracismo, en la más profunda oscuridad. Y es que el poder es transitorio, el poder es transitorio y nosotros tenemos que comprender que cuando usted llega a una función pública, tiene que ser eso, un servidor público, y como tal no puede creer que usted es imprescindible. Y por eso hoy el expresidente de la República, Danilo Medina, está viviendo un verdadero calvario, porque su familia, su entorno familiar, está cuestionado por todos los sitios, y es algo realmente vergonzoso. Bueno, yo diría que más que vergonzoso es también penoso lo que está sucediendo, porque ver todo este desenlace de una persona
a quien todo el mundo valora, no digo valoraba, porque hasta que no se demuestren los hechos, ¿verdad? Valora como el presidente Danilo Medina durante estos últimos años como persona, ¿verdad? Como persona, Danilo Medina fue una persona muy bien valorada en este país, entonces verlo involucrado en todo este entramado de sus hermanos, su familia, y ahora con esta nueva investigación que supuestamente se está abriendo y vamos a conversar con el doctor Luis Collado. Lo que pasa es que nosotros. Él no escuchó. Yo soy su amigo, yo soy amigo de esa familia, de él y de su esposa, yo soy su amigo. Pero él no escuchó. Él se volvió soberbio. Él creyó que estaba por encima de todo. Él se creyó soberbio. Y a él le dijeron todo lo que estaba pasando, porque chismecito de patio. Mira, lo de Miriam, cómo agarraron a Miriam, y él no sabía lo que estaba haciendo. ¿Cómo que se llama ese que se parece al cantante? Jean Alain. Jean Alain, que se llama, ese que se parece al cantante. Un payaso. Él sabía todo lo que estaba haciendo ese payaso. Entonces, yo sigo siendo su amigo. Yo no le he retirado mi amistad a Danilo, porque cada quien es responsable de sus actos, sobre todo a su señora esposa. Pero cada quien es responsable de sus actos. Y el presidente por la mañana está enterado de todo. Y si hay una novedad en la noche, y si la novedad es demasiado grande, van y lo despiertan. Sí. De manera que nos vamos a un cambio. Pero esas novedades también incluyen hasta chismes de infidelidades. Sí, porque es que a los presidentes les llega todo. Es una especie son como de Dios. A Balaguer le llevaron una vez una conversación. Sí, de una infidelidad. ¿Qué carajo? Eso es asunto de chisme. Se le llevó el general Núñez Jiménez. Yo lo acompañé. Y entonces se puso bravo. Pero cuando íbamos saliendo, llamó de nuevo para atrás. Exacto. Pónganmelo de nuevo, Pérez. Bello. Y en ese tiempo... Y entonces puso y le escuchó 2 veces más. Y en ese tiempo no había grillete. Bueno. ¿Dónde que está el negocio de los grilletes? Hay un negocio de los grilletes, yo no sabía. Mira, yo prefiero... Ese tema él puede hablar un programa entero. Yo prefiero no referirme a eso. ¿A eso? Sí. Porque el pobre hombre que vendió los grilletes, ahora le van a poner un grillete. Ay. Dios. Vamos entonces a una pausa. Sin conocerte ya te quería, tus latidos son mi mejor melodía. Soy feliz desde que llegaste, contigo he creado la sonrisa más grande. Tú me inspiras a ser mejor, cuando me busques encontrarás mi voz. Segundo, porque somos mejores cuando estamos juntos. Camino contigo en cada momento para cuidar lo que más te importa, humano como tú. Sin conocerte ya te quería, tus latidos son mi mejor melodía. Soy feliz desde que llegaste, contigo he creado la sonrisa más grande. Tú me inspiras a ser mejor, cuando me busques encontrarás mi voz. Te acompaño a cada segundo, porque somos mejores cuando estamos juntos. Camino contigo en cada momento para cuidar lo que más te importa, humano como tú.
Bueno, señores, y nosotros continuamos aquí en su programa Parada 12, siempre compartiendo un contenido de calidad para todos ustedes. Francis, quien me acompaña en este segmento, tenemos como invitado al doctor Luis Collado, quien va a conversar con nosotros un poquito sobre todo este entramado de corrupción que ha estado viviendo la República Dominicana y que todos hemos estado atentos a lo que está pasando, a lo que va a pasar, a las investigaciones que están haciendo las autoridades. Bueno, un tema ya conocido. Francis, bienvenido, doctor. Luis, ¿cómo te Muchísimas sientes? gracias. Todo bien, gracias a Dios. Compañero de tertulia con el desaparecido Jimmy Sierra, mi amigo. Sí, un gran ser humano que lamentablemente partió. Muy joven. Diría que sí, tenía mucho que aportar. Sí. Yo creo que es una de las personas más humildes, con mayor vocación de servicio, sincera, y un gran maestro. Realmente me tocó ser estudiante de él, diría tal vez discípulo en cierta forma, y fueron experiencias muy positivas siempre. Aparte de que no había un momento en que usted lo llamara, Sí, que siempre él no estaba respondiera dispuesto. de manera inmediata, independientemente del cargo, la función o cualquier tipo de elemento coyuntural que pudiera existir, siempre estaba ahí. Sí, cuando fallece teníamos en proyecto que yo le recitara, ¿no? Si así cabe el término, unos 10 poemas universales que habían trascendido, y entonces en ese interín fallece. Pero fue una muerte bastante sentida. Sí, claro. Yo realmente lo siento. Mira, vamos a entrar ya en el tema, que es una medida de coerción. Redúceme eso rápido para que la gente sepa. Porque lo que vimos en esta medida de coerción, entre comillas, fue casi un juicio de fondo. Sí, claro. Ok, voy a saludar al público que no lo he hecho, también al doctor Martín Almonte, que no le he saludado. Y bueno, básicamente una medida de coerción se supone que se produce en la fase preparatoria de un juicio, o sea, es como una evaluación de si hay elementos o no suficientes para determinar que una persona deba ser puesta en prisión, se debe ponerse, por ejemplo, un grillete, como está relajando, si es confianza. Pero básicamente la idea de la medida de coerción es garantizar que la persona a quien se le ha imputado un hecho y quien presumiblemente lo hizo, por los elementos que se han aportado en esa fase del proceso, asista, ya que no existe actualmente en nuestro derecho procesal penal, no existe la figura de la contumacia, sino lo que existe la rebeldía, y por vía de consecuencia, cuando no está el imputado, el juicio no puede continuar, hay que suspenderlo, pero no se juzga en defecto, que era la contumacia que existía anteriormente. Entonces una medida de coerción, cuando uno se presenta ante el juez, es para saber si en realidad existen indicios o elementos para una acusación. Sí. No tiene que ser necesariamente una prueba de culpabilidad. Por ejemplo, un indicio podría ser que en el lugar del robo se encontró una cédula tuya. Podría ser un indicio de que tú podrías ser posiblemente el culpable de ese hecho. Alguien vio a alguien parecido a ti en la escena del crimen o de la infracción o del hecho que se está juzgando, y por vía de consecuencia lo razonable es que esa persona esté bajo la disposición o fiscalización, control de la justicia, que la justicia puede determinar dónde está y que no puede ausentarse el proceso, porque si se ausenta el proceso, lamentablemente hay que suspenderlo. Claro que sí. Doctor, viendo ya las largas horas de esa medida, del conocimiento de esa medida de coerción, hay muchas personas, letrados, por llamarle de alguna forma, que han estado en favor y en contra de las actuaciones del juez Vargas. Algunos del lado de los abogados de los imputados, que dicen que el juez Vargas por su forma de ser, relajó un poco las actuaciones de los abogados, y otros que están a favor de cómo se manejó el juez Vargas, porque dicen que es su forma de ser, que es su forma de actuar, y algunos incluso lo tachan de hacer un pequeño circo dentro de lo que es el conocimiento de esa medida. ¿Usted qué opina? Bueno, yo pienso que el juez Vargas es uno de los jueces más serios que hay en la Administración de Justicia. Esa parte creo que es incuestionable. Pero creo que el único actor que estuvo en el proceso, en esa medida, no fue él.
habían otros actores que formaban parte del teatro. El Ministerio Público, por ejemplo. El Ministerio Público, Ministerio pero Público, los abogados que estuvieron ahí, con todo el respeto que me merecen los colegas, agotaron horas y trataron de conocer elementos de fondo que no tenían que ver con la parte procesal, conocerlo inmediatamente para tratar de obtener un descargo en medio de un proceso que se supone que es complejo y que por lo tanto no iba a finalizar ahí. Claro. Entonces, adelantarse a tratar de cuestionar las pruebas que todavía no estaban recabadas en la totalidad y plantear un juicio sobre la base de lo que se tenía hasta el momento, por ejemplo, lo que mencioné, una cédula en el lugar del homicidio, y en base a eso plantear que era circunstancial y que fulano de tal no era responsable de ese crimen o de ese homicidio, era adelantarse a una investigación en curso y donde el Ministerio Público todavía no ha presentado una acusación formal, sino una solicitud de medida de coerción que se decidió televisar. Estamos hablando de 29 horas que se agotó en ese proceso de medida de coerción, algo realmente asombroso. Se hizo por lo complejo del caso. No tan solo por lo complejo, sino por quienes están involucrados en el expediente. El juez no quería que dijeran que él había lesionado el derecho de defensa de nadie, que había coartado los argumentos y los elementos que tenían que exponer. El Ministerio Público no quería tampoco que le tergiversaran los hechos de los elementos que habían sido realizados, de las expresiones realizadas. Por ejemplo, un ejemplo de ello podría ser el hecho de que uno de los abogados planteó que se hicieron 2 allanamientos y en ese sentido había mencionado que no había una orden, que no había un levantamiento del acta correspondiente, y sin embargo cuando se buscó en el expediente se llegó a la conclusión de que ciertamente no hubo una sola orden de allanamiento, sino que se dieron 2 en 2 lugares distintos, pero el abogado utilizó solo una de ellas para desnaturalizar el contenido del proceso. Eso es deslealtad procesal, pero lo hicieron. Hay otros abogados. ¿No es permitido falsear los hechos en favor de un cliente? No. En una medida de coerción. No, porque el código impone la lealtad procesal y también sanciona la temeridad de los abogados en el ejercicio de eso. Entonces, un asunto muy diferente era tú cuestionar directamente el acta de allanamiento, cuestionar el levantamiento correspondiente en el lugar de los hechos, cómo se hizo, y otra muy diferente era decir que no existía, que el inventario no estaba, que se había actuado de manera ilegal, o tomar la situación del médico, que es una situación triste por un lado, que sale en las redes sociales, y recuerdo, no quiero que suene comparecencia, recuerdo cuando se le preguntó al doctor envuelto en el expediente sobre si él recordaba quién tenía algún tipo de teléfono, cómo se produjo. Si la memoria no me falla, me parece que él identificó a algunos policías que tenían o agentes que tenían celulares. Eso fue cuando filmaron a Hidalgo. Sí, cuando el magistrado le preguntó sobre el video, él entonces identificó unos policías, pero están de frente, que justamente cuando el Ministerio Público dice que las fotos vienen del fondo. Claro, eso se ve. Es evidente que quien graba no son los policías o la gente que están de frente. Están de frente a los policías, quien graba. Sí, pero también otro elemento. ¿Por qué si a usted le da la oportunidad de vestirse 2 veces? Y es lo que realmente sucede. Exacto. No es lo que se pone de manifiesto en las redes sociales. Y curiosamente, como dice el magistrado, que yo creo que el magistrado que no quiso fue en muchos aspectos entrar en contradicciones con algunas de las personas que estaban ahí, ni tampoco contaminar el curso del proceso. Yo creo que se manejó relativamente bien, considerando todos los elementos que se dieron y la presión que había de algunos abogados que llegaron a la conclusión de que ahí lo que se estaba juzgando eran hechos insignificantes, no penalizados por el Código Penal, y que por vía de consecuencia el elemento de imputación y el elemento de apoderamiento no podían producirse en el escenario por el principio de que lo accesorio sigue la suerte del principal. Es decir, si no existe un hecho penal, tampoco puede existir la competencia de un tribunal penal para conocer un hecho que no entra dentro de la competencia o de los asuntos que debe conocer un juez penal.
por ser civil, por ser administrativo, porque no se configuran los elementos que la ley establece para que ese hecho pueda retener la competencia del tribunal. Pero si no existe hecho penal, tampoco la medida de coerción, que es una acción o una medida accesoria al proceso penal, puede darse, porque ¿qué razón de ser podría tener una medida de coerción? Claro. Ninguna. Y sin embargo, argumentaron también eso, olvidándose de lo que dice la ley de activos, que no es, esa ley de activos, independientemente de su modificación, la subrogación que se ha producido, permitió juzgar, por ejemplo, el caso de Baninter, se juzgó en base a eso. Sí, a Figueroa, no, Figueroa, el banquero, sí. Ramón Báez Figueroa. Sí, Ramón Báez Figueroa. Fue juzgado en función de esa ley, pese a que había un aspecto que tenía que ver con la retroactividad en ese momento, y era que como la ley se aprobó, me parece que fue en el año 2001, había aspectos que no estaban tipificados como lavado de activos previamente y que por lo tanto no podían estar sujetos a un tipo de responsabilidad que no fuera la que ya existía en términos penales. Eso no se podía actuar de manera retroactiva para penalizarlo. ¿Me entiendes? Eso fue alguno de los puntos por lo que a él se dieron ciertas facilidades y la situación de él fue un poquito diferente. Sin embargo, el precedente lo han querido confundir como la necesidad de una condenación previa. Claro. Y es como decir que las únicas personas, voy a concluir, no sé si estoy concluyendo la respuesta en parte, sí, que las únicas personas que pueden ser susceptibles de lavado de activos son aquellas, según algunos de los abogados, que han sido condenados, diría yo, a una sentencia definitiva e irrevocable sobre un hecho penal previo, para que ese sea el precedente que dé origen al lavado de activos. Es decir, cuando hablábamos entonces de lavado de activos, tendríamos que pensar que estamos hablando de delincuentes previamente condenados que siguen haciendo actividades que configuran un lavado de activos. Y lamentablemente, si tú interpretas de esa forma el lavado de activos, entonces no va a existir. No va a existir, claro, claro. Tiene, según su consideración, doctor, ¿fue correcta el tiempo de medida de coerción que le impusieron, 3 meses? ¿O tal vez la gente esperaba un año? Fíjate. Las medidas de algunos de los imputados que le dieron cárcel domiciliaria, el grillete, etcétera, etcétera. Políticamente la gente siempre quiere más. Jurídicamente no hay diferencia en si es un año, un mes, 6 meses, sí, un mes, 3 meses, porque tú puedes solicitar siempre la variación de la medida. Claro. Tal vez, yo estoy en la mente del juez, el hecho de que haya participado en un concurso abierto ante el Consejo Nacional de la Magistratura, y también lo que él manifestó de haber tenido algún tipo de contacto con uno de los imputados en ese proceso, tal vez no quiso aplicar lo que normalmente la gente quiere, 1 año, 12 meses, ¿verdad? Que entre comillas sería lo máximo, siempre y cuando se trate de un hecho que se declara complejo, que el periodo cambia. Pero no me entrar en esa parte, pero porque normalmente la gente maneja periodo de 12 meses. Pero el juez Alejandro Vargas fue muy duro a referirse a todo ese entramado corrupto y criminal. Él en realidad evacuó, como dicen ustedes, una condena. Una medida de coerción que yo considero que fue ajustada a las circunstancias. Él tenía que hacerlo porque recuerda lo siguiente, nadie puede ser privado de su libertad sin una orden judicial que esté debidamente motivada. Él tiene que motivar obligatoriamente el fallo, porque es la única forma en que se puede garantizar lo que llaman el control constitucional o fiscalización de la decisión judicial. Se hace una resolución, una ordenanza administrativa, una sentencia de juicio contradictorio. La única forma es la motivación, independientemente de que el juez se tome un tiempo para ya escribirla, hacerlo por escrito, pero el fallo tiene que estar motivado, y de ahí que ese cintillo fue breve, porque decía, díganme qué quiere, porque él ya tenía un cintillo
en base a las pruebas aportadas y lo que se debatió en el debate. Sí, solicita lo que los abogados estaban solicitando, incluso uno de ellos, y es un punto importante también, doctor, invocó en varias ocasiones algunas resoluciones de organismos internacionales que hablaban de la reclusión y el COVID, que no procedía en este momento, que los imputados vayan a reclusión por el tema del COVID, y eso él lo enfocó mucho, el abogado de Pagán y de Alexis. Es curioso que en los Estados Unidos, de otra parte del mundo, los que cometen un hecho van para la cárcel. Exacto. Mira, en conclusión, ya para terminar este segmento, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo se manejó el juez? ¿Cómo se manejaron las partes? Las partes se excedieron. Evidentemente agotaron un turno por un periodo mucho más amplio que le correspondía. Okay. Se les permitió, no pueden alegar que fueron víctimas de vulneración de sus derechos, ya sea del uso de la palabra o de cualquier otra cosa. Fue bastante tolerante. Se incurrió en una serie de desnaturalizaciones de los hechos que están probados y documentados, que fueron incorrectas. Hay situaciones como un imputado que no tan solo se niega a declarar, es su derecho a no declarar, es su derecho también a mentir, si quiere, ¿verdad? Tiene derecho a decir lo que él quiera en su defensa, pero no está para estar faltándole el respeto a los miembros del Ministerio Público, también ocurrió. Pero la deslealtad procesal estuvo ahí. Creo que el magistrado, son muy pocas las cosas que se le puede decir al magistrado que no hizo correctamente, y más cuando vuelvo de nuevo a reiterar que todos los medios de comunicación estaban ahí. Claro. Y lamentablemente en este proceso, como en todo lo demás, no hay medio de comunicación, también la prensa juzga, condena y descarga a las personas, y eso obligó a que cada quien precisara qué era lo que se estaba debatiendo y se entendiera dentro del marco de cuáles condiciones o preceptos era que se estaba conociendo ya ese proceso, que anteriormente se ha dicho que se han formulado muchos malos expedientes, pero creo que la investigación que se hizo fue correcta, independientemente ya de las actuaciones tal vez un poquito exageradas que se produjeron en un escenario que no era el idóneo para discutir el tema. Así es, porque se extendió demasiado. Hay también otro caso, otro tema ahora que está en la faceta de investigación, supuestamente, doctor, que es el caso de las EDES y que también involucran lo que ellos llaman un segundo pulpo de dos cabezas. ¿Vamos a una pausa? Sí, vamos a una pausa y regresamos para conversar con el doctor Luis Cuello sobre este tema. Sin conocerte ya te quería, tus latidos son mi mejor melodía. Soy feliz desde que llegaste, contigo he creado la sonrisa más grande. Tú me inspiras a ser mejor, cuando me busques encontrarás mi voz. Segundo, porque somos mejores, hoy estamos juntos. Camino contigo en cada momento para cuidar lo que más te importa, humano como tú. Doctor Collado, los tentáculos del pulpo aparentemente están en el este o en las sedes. Se habla de miles de millones de pesos. Y yo tengo un amigo que fue víctima de ese entramado en la sede. Tenía un buen contrato que ganó en una licitación, pero nunca le pagaron. Nunca le pagaron, terminó quebrado. Terminó su hijo fuera del país y él finalmente falleció. Falleció de una enfermedad natural, ¿no? Pero falleció, pero quedó en quiebra. ¿Cómo usted ve esta corrupción y el hecho de que
se haya cogido el Estado como patrimonio personal. Bueno, es lamentable que el manejo haya sido ese y parece que el Ministerio Público, la sociedad dominicana, el gobierno electo, ha decidido que hayan consecuencias al respecto, porque cuando tú hablas del Estado y hablas de recursos económicos, tú estás administrando los fondos de todos los ciudadanos, de toda persona del país, y yo creo que ya era tiempo de que comenzáramos con un proceso de purga y de saneamiento del Estado, porque eso no puede continuar. Y es lamentable que esté ocurriendo porque afecta no tan solo a la sociedad, sino también a las personas que asumo serán condenadas en su momento. Y la imagen del país a nivel internacional, que estamos entre los primeros países más corruptos del mundo. El presidente fue demasiado permisible, no me voy a adelantar a otro tipo de conclusión, pero demasiado permisible, y en ese sentido fue negligente en el cumplimiento de sus obligaciones. Cuando usted escucha, por ejemplo, a Yomaira diciendo que el DNI sabe todo y el presidente es el hombre mejor informado, te surge a ti la pregunta de cómo el presidente no tenía conocimiento de eso, cuando su propia hermana en varias declaraciones ha dicho que era el hombre mejor informado del país. Bueno, tenemos que despedir lamentablemente al doctor Luis Collado, que ha estado con nosotros hoy, y despedir este programa por este domingo con la palabra que don Martín Almonte siempre despide. No hay nadie tan pobre que no necesite nada, ni tan rico que no necesite recibir algo. Hasta entonces.